buenas a todos, mis queridos oyentes, esto es solo un aviso para recordarles que ahora pueden acceder a todo el contenido exclusivo y capítulos anticipados en mi Patreon. Recuerda que si quieres apoyarme puedes suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Sin nada más que decir, empecemos con este fic. Capítulo 34. La brecha de Trost. Ofrezcan sus corazones. Sus palabras se quedaron suspendidas en el aire por un momento antes de que los cadetes respondieran al unísono, sus voces resonando con convicción y patriotismo. Se pusieron firmes, sus brazos se alzaron en un saludo nítido. Sí, señor. El sonido de su respuesta unificada hizo eco a través del campo de entrenamiento, llenando a Shadis de orgullo y esperanza para el futuro de la humanidad. Mientras Shadis continuaba con su explicación detallada de cómo todos los reclutas que pasaban con éxito el riguroso cuerpo de entrenamiento podían seleccionar 3 ramas militares preferidas, la mente de Eren se desvió, desinteresado en las otras opciones. No podía evitar obsesionarse con la única rama que realmente le importaba, la Legión de Reconocimiento. El número 10 es Crystal Lens. De repente, la cara de Historia se iluminó como el sol, y una sonrisa radiante se extendió por su rostro. No pudo contener su emoción y casi golpea el aire de alegría. Ymir observó con orgullo cómo se pronunciaba el nombre de su amiga, sintiendo una sensación de alegría en su corazón. Incluso Eren estaba orgulloso de ella. El número 9 es Sasha Blouse. El alivio que la inundó fue abrumador, y dejó escapar un profundo suspiro a medida que el peso de su preocupación se levantaba de sus hombros. Sabía que nunca más tendría que preocuparse por pasar hambre. El número 8 es Connie Springer. El bajito suspiró aliviado. No podía esperar a ver las caras de sus padres. Sabía que estarían orgullosos de él. El número 7 es Marco Bot. Con un movimiento rápido, Marco se limpió las gotas de sudor de la frente, y con una sonrisa segura, dio un paso adelante, sabiendo que podía servir al rey. El número 6 es Jin Kirstein. Jin no pudo evitar mirar con furia a Eren, sabiendo que el bastardo suicida había mostrado mejores habilidades que él, pero, no obstante, esperaba unirse a la policía militar. El número 5 es Annie Leonards. La chica fría llamada Annie mantuvo su cara estoica, negándose a mostrar emoción. Pero mientras miraba brevemente a Eren, no pudo evitar sentir una pequeña chispa de algo. El número 4 es Bertolt Ober. Su espalda estaba recta, y sus ojos estaban fijos firmemente en el horizonte. No pudo evitar mirar al cielo, preguntándose cuánto más duraría esta misión. El número 3 es Eren Yeager. Eren miró hacia adelante con una determinación inquebrantable, sabiendo que su contraataque comenzaría pronto. Recordó el plan para sacar al titán colosal y al titán acorazado. El número 2 es Reiner Braun. Miró brevemente a Krista antes de mirar hacia el sur, sabiendo que todo esto terminaría pronto, y regresaría a casa, de vuelta con su familia. El número 1 es Mikasa Ackerman. Los cadetes en el top 10 se alinearon en perfecta formación, sus uniformes nítidos y sus caras decididas. El instructor, una figura severa con años de experiencia, se paró al frente de la línea, sus ojos escaneando a cada cadete mientras lo saludaban al unísono. Shadis, el veterano instructor, no pudo evitar sentir una sensación de orgullo al ver a sus estudiantes demostrar su disciplina y dedicación. Sin embargo, sus pensamientos pronto se dirigieron a Eren, el joven cadete que había trabajado incansablemente para ganarse su lugar como el tercer cadete mejor clasificado. Shadis sabía que el mundo más allá de las paredes era duro e implacable, y no pudo evitar preocuparse por el futuro de Eren. A pesar de sus preocupaciones, Shadis tenía fe en las habilidades de su estudiante. Con una voz resonante, les dijo que esta noche era una noche especial, una noche para la celebración, ya que acababan de convertirse en soldados y ahora estaban listos para dar sus vidas por la noble causa de proteger a la humanidad. La mayoría de los nuevos soldados vitorearon. Sus corazones se hincharon de orgullo y emoción, ya que sabían el peso de su nueva responsabilidad y el honor que venía con ella. Entre ellos estaba Sasha, sus ojos brillando de euforia. Pero, mientras su estómago rugía de hambre, no pudo evitar pensar en los deliciosos platos de carne que ahora podía disfrutar, un lujo que antes no estaba disponible para ella. A Eren realmente no le importaba mucho la celebración, pero no le importaría pasar más tiempo con Mikasa, Historia y los demás. A medida que los nuevos soldados marchaban a su sala común, la atmósfera se llenó de una mezcla de emoción y aprensión.
Durante los últimos 3 años, esta habitación había sido su santuario, un lugar donde habían compartido innumerables comidas, risas y camaradería como cadetes. Los ojos de Eren escanearon la habitación, buscando una mesa vacía donde pudiera instalarse. Finalmente, vio una mesa vacante en la esquina de la habitación y se dirigió directamente hacia ella, ansioso por reclamar su lugar. Mikasa lo siguió de cerca y tomó asiento a su derecha. Al otro lado de la mesa, Historia se instaló, sus ojos encendidos de curiosidad. Ymir se les unió, tomando asiento a la izquierda de Historia. Mientras Armin y Mina se sentaban uno al lado del otro en la mesa, sus dedos entrelazados en un abrazo amoroso, sus ojos fijos en una mirada que decía mucho sin una sola palabra. El suave apretón de sus manos, el suave toque de su piel y el calor de sus palmas uno contra el otro les enviaron escalofríos por la espalda, haciéndolos sentir como si fueran las únicas 2 personas en la habitación. Aunque el mundo a su alrededor estaba lleno de ruido y actividad, se perdieron en su propio pequeño mundo, un mundo donde el toque de sus manos era suficiente para transmitir su amor y afecto el uno por el otro. A los pocos momentos de recibir la solicitud de preparar una comida para los nuevos soldados, el hábil chef y su equipo de 3 ayudantes entraron en acción, bulliciosos en la cocina con una ráfaga de actividad mientras seleccionaban cuidadosamente los ingredientes y especias más frescos para elaborar un festín abundante y nutritivo. Finalmente, después de mucha preparación meticulosa, salieron de la cocina con humeantes cuencos de estofado sabroso, panes fragantes recién salidos del horno y jarras rebosantes de cerveza espumosa de baja calidad. A pesar de que la comida no era de la más alta calidad, Eren y sus compañeros soldados estaban agradecidos por esta comida caliente, considerando los escasos recursos con los que habían estado sobreviviendo durante los últimos 3 años. Tan pronto como las jarras de cerveza fueron colocadas sobre la mesa, los soldados las agarraron con entusiasmo y comenzaron a beber, disfrutando de los placeres simples de la vida. «Annie, ¿quieres sentarte con nosotros?», ofreció una cálida invitación a la chica rubia de aspecto frío con una suave sonrisa en su cara, Annie, mientras ella estaba sola, sosteniendo un plato cuadrado lleno de pan recién horneado y un plato humeante de estofado abundante con pequeños trozos de carne tierna. Annie sintió un cosquilleo de satisfacción al notar la mirada de Eren sobre ella antes de que sus propios ojos parpadearan hacia él, pero rápidamente se posaron en Mikasa, que le estaba lanzando dagas con su penetrante mirada. La tensión entre ellas era palpable, y Annie sabía que su lucha aún no se había resuelto. No pudo evitar sentir una punzada de triunfo por pasar tiempo a solas con Eren en el bosque, sabiendo que solo alimentaría los celos ardientes de Mikasa. Annie estaba convencida de que fue Ymir quien había difundido los rumores, pero no tenía ninguna prueba concreta para respaldar sus sospechas. A pesar de los rumores que circulaban, Annie no se inmutó sorprendentemente por toda la situación. Siempre había sido un poco rebelde, y la idea de que todos conocieran sus asuntos no le molestaba en lo más mínimo. «Claro, estoy segura de que a Mikasa no le importará», Annie dijo con una sonrisa astuta, sabiendo muy bien que Mikasa no era fan de ella. Mikasa gruñó desde su asiento, dejando claro que no apreciaba la presencia de Annie. A pesar de la obvia molestia de Mikasa, Annie se sentó cuidadosamente a su lado derecho, sin molestarse en ocultar que sabía cuánto le molestaba a Mikasa. Era claro para todos que Annie y Mikasa no estaban en buenos términos, pero a Annie no parecía importarle en lo más mínimo. Ymir sonrió con diversión. Con su mejilla apoyada en la palma de su mano, el codo de Ymir apoyado contra la superficie de la mesa, mientras su otro brazo se envolvía alrededor de la cintura de Historia, acercándola. Ymir no pudo evitar sentirse satisfecha mientras se deleitaba con la calidez del abrazo de Historia. Ymir se recostó en su silla, sorprendida de ver a Annie paseándose hacia su mesa de almuerzo habitual. No era que le disgustara a Annie, pero la rubia había estado ausente de su grupo durante los últimos 3 años, siempre optando por sentarse sola. Ymir no pudo evitar preguntarse qué había provocado este cambio repentino en los arreglos de los asientos. Sin embargo, dio la bienvenida a la adición, sabiendo que el humor seco de Annie solo se sumaría a sus conversaciones. Mientras charlaban y se reían, Ymir no pudo evitar notar la forma en que Mikasa seguía lanzando miradas de reojo a Annie. Ymir lo encontró divertido de todos modos. «Entonces, Annie, ¿te unirás a la policía militar?», Eren preguntó casualmente, pero más bien como si estuviera afirmando lo obvio. Casi todos sabían a qué rama militar se unirían sus compañeros soldados. Incluso para personas como Annie, que era en su mayoría tranquila, la gente sabía que se uniría a la policía militar.
Todos los demás, además de Eren y su grupo de amigos, se unirían a la guarnición. Incluso Floch, que había mostrado habilidades decentes, le había dicho a Jin que se uniría a la guarnición. La policía militar es la más segura. Las posibilidades de supervivencia allí son altas, y mientras me mantenga al margen, debería estar bien. Mientras hablaba, se acercó a una taza llena de té amargo y tomó un pequeño sorbo, contemplando la magnitud de su decisión. Eren se sintió un poco desanimado por su respuesta. Después de un año de estar juntos, Eren había esperado que Annie se uniera a la Legión de Reconocimiento. Demonios, de todas las personas que Eren conocía, había pensado en contarle a Annie la verdad sobre sus habilidades de titán. Confiaba en ella, en sus ojos. Annie era una chica con un pasado malo, y tal vez obligada a hacer cosas de las que no estaba orgullosa. Aún así, Eren creía que tenía un buen corazón, pero Armin le había dicho rápidamente que debería esperar hasta que el titán acorazado y el titán colosal fueran revelados. No conocían sus identidades. Podría ser cualquiera. Eren se negó a creer que cualquiera de sus amigos cercanos sería uno de los cambiaformas enemigos, pero al mismo tiempo sabía que Armin había hecho un buen punto. Por esta razón, había decidido esperar. Levantando la vista de las montañas de papeleo que abarrotaban su escritorio, el comandante Erwin se inclinó hacia adelante, su aguda mirada fija en el joven cadete. Cadete Armin, dijo que tiene un plan para obligar al titán acorazado y al titán colosal a rebelarse. El comandante Erwin cuestionó, sentado detrás de su escritorio, una montaña de papeles en su escritorio. Había invitado a aquellos que sabían la verdad a discutir sus planes para el futuro. Un mes después, Armin, Eren y los otros cadetes se graduarían. Mientras Levi estaba estoicamente al lado de Erwin, sus ojos se centraron intensamente en la conversación en cuestión. Mike se encontraba inquieto mientras se apoyaba con indiferencia contra la pared, sus brazos cruzados frente a él y su mirada a la deriva hacia Armin. Una vez que nos graduemos, nos uniremos a la Legión de Reconocimiento como se discutió. En la primera expedición, Eren se revelará como un cambiaformas de titán, la información se extenderá, los cambiaformas enemigos se verán obligados a reaccionar, y tratarán de secuestrar a Eren. Armin sugirió, poniendo sus manos sobre la mesa. Mikasa y Eren asintieron de acuerdo. También lo pensé, y es un buen plan, pero también tenemos que tener en cuenta que los señores y la policía militar querrán la custodia de Eren para deshacerse de él. Erwin señaló rápidamente. Mikasa de repente tuvo una mirada asesina en su cara. No permitiría que nadie tocara a Eren, y mucho menos lo dañara. Eren colocó su mano suavemente sobre su hombro, su toque la calmó casi al instante. Con una respiración profunda, Mikasa se calmó lentamente, su mirada asesina se suavizó mientras miraba a Eren. Mientras Levi estaba allí junto a Erwin, observando la reacción de Mikasa a la mera mención de que Eren estaba en peligro, no pudo evitar sentir una punzada de molestia. Chasqueó la lengua de frustración, ya que sabía que este era un problema recurrente que necesitaba ser abordado más temprano que tarde. A pesar de su frustración, no hizo comentarios sobre el comportamiento de Mikasa, reconociendo que Eren todavía era un mocoso joven que tenía un lugar especial en su corazón. Sin embargo, Levi no pudo evitar preguntarse si Mikasa alguna vez aprendería a controlar sus emociones y no dejar que la superen cuando se tratara de Eren. Después de todo, como soldada hábil, necesitaba mantener la compostura y centrarse en la misión en cuestión, independientemente de cualquier conexión personal. Eso no es realmente un problema. Nos desharemos del gobierno actual, eventualmente. El rey no quiere nada más que nuestra extinción. Pero, ¿qué pasa si el acorazado y el colosal todavía deciden quedarse sentados y no hacer nada incluso después de que Eren se muestre? Levi razonó rápidamente. Su pregunta hizo que Armin se detuviera, pero no Erwin. Eso cambia poco. Si deciden quedarse quietos, recuperaremos el muro María, incluida Shigansina. Una vez que se descubra el sótano del Dr. Grisa, haremos que el conocimiento sea público para la gente dentro del muro, pero dudo mucho que el acorazado y el colosal decidan no hacer nada. Mientras Eren se sentaba solo con sus pensamientos. De repente, un gemido bajo rompió el silencio, devolviéndolo a la realidad. Sus ojos verdes se dirigieron a la fuente del sonido, y vio a Annie de pie cerca, haciendo un gesto de asco como si se estuviera pellizcando la nariz en respuesta a algo que Mikasa había hecho. La escena ante él era a la vez desconcertante e intrigante, y Eren no pudo evitar preguntarse qué había pasado entre las dos chicas para causar tal reacción. La voz de Annie goteaba desdén mientras levantaba una ceja y le preguntaba a Mikasa. ¿Cuándo fue la última vez que lavaste tu bufanda?
Su tono estaba lleno de burla mientras continuaba, me sorprende que incluso puedas respirar con esa cosa alrededor de tu cuello. Los puños de Mikasa se apretaron a sus lados, sus ojos se estrecharon en rendijas mientras miraba furiosamente a Annie. Eren podía sentir la tensión creciendo entre las dos chicas, el aire espeso de animosidad. Medio esperaba que Mikasa arremetiera y golpeara a Annie, pero se quedó congelada en su lugar, su ira hirviendo justo debajo de la superficie. La bufanda roja en cuestión colgaba alrededor del cuello de Mikasa como una insignia de honor, un símbolo del vínculo que compartía con Eren y su compromiso de protegerlo a toda costa. ¿Cuándo fue la última vez que mostraste alguna emoción humana? Preguntó directamente, su penetrante mirada fija en la expresión estoica de Annie. Ymir soltó un silbido bajo de admiración, impresionada por la audacia de Mikasa. Mientras tanto, Historia observó el intercambio con el ceño fruncido, esperando en silencio que Mikasa no comenzara una pelea en lo que debería haber sido una ocasión de celebración. Por lo general, Annie simplemente se burlaría de Mikasa por su estúpido comentario sobre las emociones humanas, pero esta vez, sonrió astutamente antes de inclinarse un poco más cerca de Mikasa. Hace 2 días en el bosque, cuando tenía la cara de Eren enterrada entre mis muslos. Ella respondió con una sonrisa orgullosa en su cara, especialmente cuando Mikasa dejó escapar un jadeo bajo, su cara se sonrojó y se volvió para mirar a Eren con una mirada de casi traición. La voz de Annie había sido lo suficientemente baja como para que el resto no escuchara, pero lo suficientemente alta como para que los que estaban sentados alrededor de la mesa escucharan. Ymir soltó un silbido impresionado. Tenía que dárselo a Eren. Annie era hermosa y mortal, la mejor combinación, especialmente ese trasero. Muchas veces Ymir se había encontrado mirándolo desde lejos y preguntándose cómo sería pasar sus dedos sobre esa carne suave y firme y sentir el poder que yacía debajo del exterior deceptivamente delicado. Historia se sonrojó ligeramente, su cerebro recordándole cuando Eren le había hecho lo mismo. Eren, por otro lado, se sonrojó antes de apartar la mirada de Mikasa. Annie disfrutaba siendo la que tenía el control, haciéndose cargo de cada movimiento y siendo la que estaba arriba, especialmente cuando se trataba de cabalgar el pene de Eren. Su confianza era palpable, ya que era dueña de cada momento, asegurándose de dejar su marca en cada experiencia. En el entrenamiento, la fuerza y la determinación de Annie no tenían rival, empujándose a sí misma al límite y superando sus propias expectativas. Y en la cama, era una fuerza imparable, llevando a Eren a nuevas alturas de placer. Mikasa no estaba realmente enojada con Eren por acostarse con Annie. Lo había sabido después de todo, pero hace 2 días, había querido estar con Eren, pero Annie le había dicho que ella y Eren necesitaban entrenar juntos. Eren había aceptado y se había ido con Annie en lugar de ir con Mikasa. Mikasa ahora entendía que no habían entrenado, en su lugar usaron los árboles para otra cosa. Vamos, Mikasa, admítelo, todavía estás verde de envidia porque no puedes derrotarme. Annie agregó con una sonrisa retorcida, sus ojos brillando con picardía mientras se burlaba de su rival. Mikasa se giró para mirarla con el ceño fruncido grabado en su cara, su mandíbula apretándose de frustración. Annie se mantuvo firme y se preparó para bloquear un puño o algo cuando Armin decidió intervenir. Ya basta. Estamos aquí para celebrar, no para pelearnos. Armin dijo rápidamente antes de mirar a Eren en busca de ayuda. Este último simplemente le susurró algo a Mikasa. La chica Ackerman, todavía mirando con furia a Annie, decidió retroceder mientras Annie sonreía triunfalmente como si acabara de ganar un punto. El cabeza de tazón tiene razón. Deberíamos beber. Sin embargo, su emoción fue recibida con una mirada sin expresión de Armin, que no pudo evitar poner los ojos en blanco ante el apodo absurdo. No obstante, no pudo evitar reírse por lo bajo mientras la veía tomar un trago de la jarra, deleitándose con la atmósfera despreocupada. Armin se tocó el propio pelo y se giró para mirar a Mina. Mientras Armin jugueteaba nerviosamente con su cabello, la voz suave de su novia rompió sus pensamientos ansiosos. Tu cabello es perfecto, Armin. Con una sonrisa tan linda como un botón, se acercó para arreglar un mechón de su cabello antes de plantar un suave y tierno beso en su mejilla. Armin sintió que su corazón se hinchaba de calidez mientras miraba a sus ojos brillantes, admirando la forma en que ella siempre sabía cómo tranquilizarlo con solo unas pocas palabras simples y un toque amoroso. Cuando la mano de Ymir se envolvió alrededor del asa de la pesada jarra, no pudo evitar sentir que la emoción burbujeaba dentro de ella. El líquido dorado espumoso chapoteó contra los lados, creando una sinfonía de sonido que solo aumentó su anticipación.
Se volvió para enfrentar a Historia, sus ojos brillando con picardía mientras extendía la jarra hacia ella. Bebe, mi querida Historia. Se burló, una sonrisa astuta bailando en sus labios. Pero Historia dudó, su incertidumbre grabada en sus delicadas facciones. Miró nerviosamente a la cerveza, su mente corriendo con pensamientos conflictivos. ¿Qué pasaría si se emborrachaba y accidentalmente se convertía en un titán? Ymir ya había arrebatado la jarra y la había empujado a la fuerza hacia los labios de Historia, sin permitirle un momento para considerar las consecuencias. El líquido amargo ardió mientras goteaba por su garganta, y Historia podía sentir que su cabeza se mareaba mientras luchaba por mantenerse al día con el ritmo implacable de Ymir. Justo cuando estaba a punto de protestar, Ymir tiró de la jarra, dejando a Historia sin aliento y sintiéndose más desorientada. Esta última jadeó mientras la brisa fresca llenaba sus pulmones. No pudo evitar sentir una sensación de alivio, el dulce oxígeno, una bienvenida tregua de la atmósfera rancia y bohemia de la fiesta abarrotada. Mientras tomaba respiraciones profundas e irregulares, sintió la familiar quemadura del alcohol corriendo por sus venas, haciendo que su cabeza diera vueltas y su estómago se revolviera. Sin embargo, a pesar de su incomodidad, Historia no pudo evitar sentir una sensación de euforia ante la locura. La cerveza se derramó de sus labios y goteó por su barbilla, cayendo en cascada al suelo en un chorro espumoso y ámbar. Ymir, estás loca. Ante el comportamiento aparentemente imprudente de su querida amiga de consumir grandes cantidades de cerveza, Ymir no pudo evitar reír a carcajadas, todavía agarrada a la jarra de líquido burbujeante con un agarre firme, como si fuera su única fuente de consuelo en este mundo. A pesar de la mirada de desaprobación y el tono de regaño de su amiga, Ymir se sintió liberada y despreocupada, deleitándose en el momento de pura dicha e indulgencia. Mientras tanto, Eren, Mikasa y Annie aparentemente estaban hablando entre ellos sobre cosas estúpidas. Con lágrimas corriendo por su cara y una mirada de decepción grabada en su semblante, Sasa de repente gritó: «No hay carne». Se agarró los lados de la cabeza con ambas manos, desordenándose el pelo en el proceso. Su corazón se había propuesto devorar un abundante estofado con trozos de carne jugosa cuando se unió al ejército, pero en cambio, se encontró mirando un cuenco de estofado con trozos de carne pequeños y casi indetectables. Había esperado saborear el sabor de la carne suculenta como recompensa por convertirse en soldada, pero todos sus sueños se habían roto con esa única declaración. La poca carne en el estofado apenas era suficiente para satisfacer su hambre, dejándola decepcionada y frustrada. Varios soldados se rieron de sus payasadas. Connie, que estaba sentado a su lado, puso los ojos en blanco. «Va, no te preocupes. Una vez que entres en la policía militar, ya no tendrás que preocuparte por la comida». Connie le recordó a Sasa, con la esperanza de hacer sonreír a la chica patata. Sus palabras tuvieron el efecto deseado de hacer reír amargamente a Sasa. Sasa agarró una barra de pan, arrancó un trozo y lo mojó en el abundante estofado que burbujeaba en la mesa de madera. Cuando dio el primer bocado, una cálida sensación se extendió por todo su cuerpo, y no pudo evitar tararear de satisfacción. Mientras masticaba, no pudo evitar soñar despierta con ese jugoso bistec que había estado anhelando durante semanas. Su mente se dirigió a la carne tierna, perfectamente sazonada y cocinada, y se le hizo la boca agua al pensarlo. Estaba tan hambrienta que podría haber devorado una vaca entera ella sola si se le hubiera dado la oportunidad. A pesar del pensamiento, saboreó el estofado, disfrutando de su riqueza y confort. Cuando el sol se puso en la base del ejército, la sala común se llenó de los vítores ruidosos de los nuevos soldados que celebraban su éxito duramente ganado de pasar el entrenamiento agotador y ser iniciados en el prestigioso rango de soldados. El aire era espeso con el aroma de la cerveza recién hecha, y el sonido de las botellas chocando en alegría hizo eco en la habitación. Las paredes vibraban con la risa de los soldados ebrios que se podía escuchar desde muy lejos. La escena era una imagen perfecta de camaradería, ya que los soldados se felicitaban mutuamente, compartían historias de sus experiencias durante el entrenamiento y levantaban sus vasos en un brindis por su futuro brillante por delante. A pesar de que muchos ya estaban borrachos, la juerga no mostró signos de desaceleración mientras continuaban bailando y cantando. La atmósfera alegre fue interrumpida cuando Samuel gritó: «No podemos derrotarlos». La atención de todos se dirigió a Eren, que se puso de pie, mirando a Samuel con una determinación inquebrantable, sus ojos casi en llamas. Hace 5 años, todos dentro de los muros creían que los muros nos protegerían.
Muchos creían que mientras estuviéramos dentro de los muros, estábamos a salvo. Hace 5 años, el colosal y el acorazado aparecieron y destruyeron la puerta. Ese día todos vimos que esos muros no son indestructibles y que vivir dentro de los muros no es el refugio seguro que todos pensábamos que era. Eren dejó de hablar, dejando que sus palabras se asimilaran. Muchos soldados tenían caras solemnes, pero todos escuchaban a Eren. Todos ellos se quedaron en silencio. Entre ellos, un cierto soldado pelirrojo con un corte de pelo cuestionable parecía estar particularmente impactado por las palabras de Eren. Sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y determinación. Los muros caerán si no hacemos nada. No es cuestión de si, sino de cuándo. Si no luchamos, perderemos. Si perdemos, morimos. Solo si luchamos podemos ganar. Lo que sea que nos espere más allá del muro, podría ser el cielo o tal vez solo otro infierno, pero solo aquellos que sigan avanzando lo sabrán, y eso es lo que haré yo. Los penetrantes ojos verdes de Eren parecían casi brillar a la luz parpadeante de las velas. Seguiré avanzando. Hasta que destruya a todos mis enemigos. Las palabras de Eren hicieron que todos se quedaran en silencio, dejando a sus camaradas en silencio y a muchos de ellos sintiendo un escalofrío recorrer sus espinas. Sus palabras estaban cargadas de un fervor que dejaba claro que no se detendría ante nada para lograr su objetivo. Sin embargo, 3 individuos en particular, Reiner Braun, Bertolt Thorverian y Leonard, sintieron sus nervios de punta, sus cuerpos estallando en un sudor frío como si las palabras de Eren estuvieran dirigidas únicamente a ellos, como si de repente declarara una guerra. Mirando a su alrededor, vio que ninguno de ellos quería contradecirlo. Se dio la vuelta y comenzó a dirigirse hacia la puerta, sus pasos resonando fuertemente en la quietud de la habitación, dejando la sala común. Todos los demás, excepto los amigos de Eren, no sabían qué pensar de las palabras de Eren. Mikasa se puso de pie y corrió hacia la puerta, ansiosa por alcanzar a Eren. Historia, sintiendo la urgencia en los movimientos de Mikasa, también se movió para unirse a ellos afuera, pero antes de que pudiera hacer un movimiento, la fuerte mano de Ymir agarró su hombro, reteniéndola. Con una aguda aspiración de aliento, Historia se giró para enfrentar a Ymir, confundida y ligeramente molesta, preguntándose por qué la retenían. Sintiendo la confusión de su amiga, Ymir respiró hondo y explicó que Eren necesitaba estar a solas con Mikasa en ese momento y que había cosas que necesitaban discutir en privado. Con un gesto de reconocimiento, Historia retrocedió a regañadientes. Annie y Reiner notaron que la forma en que hablaba Eren, sus palabras no eran hacia los titanes, sino hacia todos sus enemigos, incluidos los humanos. Después de unos minutos, los nuevos soldados gradualmente comenzaron a charlar una vez más, pero sus conversaciones ahora estaban llenas de especulaciones y debates sobre la veracidad de las palabras de Eren. Algunos descartaron sus palabras como los desvaríos de un loco, mientras que otros no pudieron evitar preguntarse si había algo de verdad en sus advertencias. Algunos soldados se burlaron de Eren, insultándolo por sus supuestos delirios, mientras que otros reflexionaron en silencio sobre la posibilidad de que tuviera razón. Mientras Jin estaba sentado allí, sintiendo el peso de su agotamiento, su mejilla descansaba pesadamente contra su palma mientras su mente divagaba hacia las palabras de Eren. Las palabras resonaron en su mente como las campanadas de una campana resonante, haciendo eco sin cesar y negándose a desvanecerse. Desde que había puesto sus ojos en el titán encadenado monstruoso, Jin no podía dejar de pensar en las palabras de Eren y en cómo todos necesitaban luchar juntos para derrotar a los titanes. Desde ese día, Jin había soñado con el titán colosal destruyendo el muro Rose y el muro Sina. En estos sueños, Jin se encontraba siendo devorado por los titanes, sintiendo la presión aplastante de sus mandíbulas cerrándose sobre él. Pero el verdadero horror de estas visiones era la vista de sus amigos, uno por uno, cayendo a los ataques brutales de los titanes, sus gritos haciendo eco en su mente mucho después de que se despertara. A pesar de sus esfuerzos por sacudirse estas pesadillas, persistieron, acechándolo día y noche, un recordatorio constante del mundo implacable en el que vivían y la fragilidad de la vida humana. Jin se sintió impotente mientras veía las mandíbulas masivas del titán cerrarse fuertemente sobre su madre, aplastando sus huesos y desgarrando su carne. La sangre salpicó por todas partes, creando una cascada espantosa y macabra que parecía tragarse todo a su paso.
A pesar de sus desesperados intentos de intervenir, Jin se quedó congelado en su lugar, incapaz de salvar a su amada madre de este destino de pesadilla. La imagen de la muerte espantosa de su madre se grabó en su memoria, acechándolo mucho después de que se despertó de este terrible sueño. Maldito seas, bastardo suicida, pensó Jin con los dientes apretados antes de decidir salir y tomar un poco de aire fresco. Tal vez necesitaba calmarse. Eren Yeager. Mientras Eren se quedaba quieto, el viento suave de la noche rozó su cara, trayendo consigo el aroma de los bosques circundantes. Miró fijamente el muro rose, que se alzaba en la distancia como un centinela gigante, protegiéndolos de los titanes que acechaban más allá. El susurro de las hojas debajo de sus pies era el único sonido que había escuchado hasta que los suaves pasos se acercaron a él por detrás. Eren supo que era Mikasa sin tener que darse la vuelta, ya que estaba acostumbrado a su presencia, y su aura era distinta para él. Antes de que preguntes, dijo, girando ligeramente la cabeza para mirarla, estoy bien. Solo necesitaba refrescar mi cabeza. Mikasa dejó escapar un pequeño suspiro de alivio, agradecida de que Eren al menos estuviera dispuesto a compartir sus pensamientos con ella. Sin decir una palabra, caminó para pararse a su lado, los dos mirando el vasto terreno que se extendía ante ellos. Siempre te pones un poco emocional cuando se habla de la libertad y de explorar el mundo exterior. Mikasa dijo, ligeramente preocupada. Ya no estaba tan preocupada por él como solía estar, pero todavía se preocupaba por él y siempre lo haría. Mientras estaba de pie junto a Eren, sus ojos miraron hacia la luna radiante sobre ellos, proyectando un resplandor celestial sobre ellos. Sin dudarlo, extendió la mano y agarró la mano de él con firmeza, sintiendo su piel cálida contra la suya mientras sus dedos se entrelazaban, creando una unión perfecta. Ambos miraron al cielo, sintiendo la brisa fresca en sus caras y la luz suave de la luna brillando sobre ellos, iluminando su amor y el vínculo que compartían. Estoy bien, Mikasa, dijo suavemente en un intento de tranquilizarla. Su mirada se detuvo en ella por un momento antes de que se girara para enfrentarla. Su mano se dirigió a su bufanda, que se había soltado, y la volvió a envolver suavemente alrededor de su cuello. Mientras lo hacía, no pudo evitar notar el sonrojo en sus mejillas. Envolveré esta bufanda alrededor de ti tantas veces como quieras, prometió, su voz ronca y baja. Mikasa lo miró, sus ojos brillando con gratitud y afecto, y se inclinó para besarlo. Sus labios se encontraron con una intensidad ardiente, una pasión que había estado ardiendo dentro de ellos durante demasiado tiempo. Las manos de Mikasa se movieron sobre la espalda de Eren, acercándolo mientras las manos de Eren le acariciaban la cara. Rompieron el beso por un momento, sus respiraciones trabajosas, y Eren susurró. Te amo, Mikasa. El corazón de Mikasa se hinchó de emoción, y lo besó de nuevo, esta vez con tanta pasión como pudo. Gimió en el beso cuando sintió que las manos de Eren se movían hacia abajo para apretar su trasero, enviando olas de placer a través de su cuerpo. Se separaron el uno del otro, sus caras ruborizadas y sus cuerpos entrelazados. Eren envolvió su brazo alrededor de la cintura de Mikasa, manteniéndola cerca, perdido en el momento y en el amor del otro. Desde la distancia, Jin pudo ver a Mikasa y Eren besándose. Sonrió amargamente antes de apartar la mirada, no queriendo interrumpirlos. Puede que seas un bastardo suicida, pero espero que no mueras, Eren Yeager. Si acaso, espero que algún día pueda escuchar cómo con tu ayuda, el muro María fue recuperado, Jin pensó antes de volver a caminar hacia adentro, esperando que Eren fuera lo suficientemente inteligente como para nunca romperle el corazón a Mikasa. Mañana, cuando el sol comenzó a salir por encima del horizonte, proyectando un brillo dorado cálido sobre el mundo, los miembros de la Legión de Reconocimiento comenzaron con entusiasmo sus preparativos de rutina para su misión. Con cada uno de ellos poniéndose sus capas verdes distintivas y su equipo de maniobra, se embarcaron en su viaje fuera de los muros imponentes del muro Rose, listos para enfrentar cualquier peligro que les esperara. Mientras se dirigían a su destino, Eren y sus amigos se encontraron con un trabajo importante: limpiar los nuevos cañones que se habían instalado en la cima del muro Rose. Trabajando diligentemente, fregaron la suciedad y la mugre que se había acumulado en las armas, sus músculos se flexionaron mientras se esforzaban bajo el cielo azul brillante. Muchos de ellos simplemente estaban holgazaneando y en su lugar querían disfrutar de la vista. Después de una pequeña conmoción de Sasa, que aparentemente había robado carne, todos volvieron a sus deberes. Eren estaba limpiando los cañones junto con sus amigos. Ahora que era oficialmente un soldado, finalmente podía rebelarse.
Mikasa ya había progresado mucho usando su titán, con dientes casi tan fuertes como un titán mandíbula y la agilidad y flexibilidad del titán femenino, lo que hacía del titán de Mikasa un oponente bastante fuerte. El único inconveniente era que se cansaba extremadamente después de usarlo. La primera vez le tomó 3 días enteros a Mikasa para despertarse, ahora le tomó un día entero, pero aún así era el último recurso, una situación de ganar o perder. Eren todavía podía sentirlo cada vez que Mike o Levi se convertían en titanes. Ahora también podía sentir a Ian cada vez que se transformaba, lo mismo que Levi y Mike. Rico aún no se había convertido en una cambiaformas de titán ya que se había unido al ejército hace 4 años, y Erwin aún no estaba seguro de si era digna de confianza. Ian, por otro lado, se había unido al ejército hace 9 años, por lo que eso lo hacía digno de confianza para poseer el poder de uno de los 9 titanes. Mientras estaba de pie en la cima del imponente muro Rose, Eren se tomó un momento para inhalar una profunda bocanada de aire fresco y nítido, sintiendo la tensión en sus músculos disiparse lentamente. Sus ojos escanearon la vasta extensión de un paisaje exuberante y verde que se extendía ante él hasta donde alcanzaba la vista. Los campos verdes, salpicados de grupos de árboles y salpicados de ríos sinuosos, parecían continuar para siempre, sus vibrantes tonos un marcado contraste con la piedra fría y dura debajo de sus pies. Eren se preguntó si debía o no decirle a Annie que era un cambiaformas de titán. Sabía que era digna de confianza, al menos esperaba que lo fuera. No había hecho mucho progreso con respecto a encontrar a los responsables de destruir el muro María. Sospechaba de algunos de ellos, gracias a Armin, pero no había pruebas reales. Pronto, les llevaremos la guerra a ellos, pensó Eren con determinación. Escapó de sus pensamientos cuando escuchó la voz de Connie. Eren, vamos, limpiemos los cañones. Gritó. Eren, que estaba a punto de darse la vuelta, fue de repente interrumpido por un destello amarillo brillante de relámpago que golpeó peligrosamente cerca del muro Rose, haciendo que el suelo temblara y los soldados tropezaran. En un abrir y cerrar de ojos, una cabeza masiva, desprovista de piel, emergió de las profundidades de la tierra y bloqueó su vista de la una vez vasta y hermosa extensión. Eren, Connie y Sasa se quedaron congelados de terror, sus corazones latiendo en sus pechos mientras se daban cuenta del verdadero horror de lo que tenían delante. El titán colosal, el monstruo imponente que había destruido el muro María hace 5 años, había aparecido justo delante de ellos, su cara torcida y grotesca mirándolos con una mirada de alegría malévola. Por un momento, el tiempo pareció detenerse mientras los jóvenes soldados intentaban comprender la enormidad de lo que estaba sucediendo. Eren fue el primero en recuperar la compostura. Todos, ¡cuidado! Eren gritó, su voz tensa mientras trataba de advertir a sus camaradas del peligro inminente. Pero era demasiado tarde. El vapor abrasador del cuerpo del titán los golpeó con toda su fuerza, haciéndolos perder el equilibrio y caer por el muro. Sin embargo, los reflejos rápidos de Eren y su entrenamiento como soldado se activaron, y rápidamente activó su equipo de maniobra tridimensional, usando su gancho de agarre para sujetarse al costado del muro y evitar caer a su muerte. Mientras colgaba allí, suspendido en el aire, la mente de Eren corría con pensamientos de convertirse en un titán y capturar al titán colosal. Antes de que Eren pudiera pensar en hacer algo, de repente, todos escucharon un sonido fuerte que hacía eco en toda la ciudad de Trost. Mirando por encima del hombro, Eren vio los escombros de la puerta del muro Rose volando por el aire, estrellándose incontrolablemente en la ciudad de abajo. La fuerza del impacto fue tan grande que destruyó instantáneamente muchas de las casas a su paso, y trágicamente, varias personas desafortunadas perdieron la vida. Eren no podía creer lo que veían sus ojos mientras veía cómo se desarrollaba el caos. El muro está destruido. ¡Oh Dios, no! Estamos todos muertos. Los nuevos soldados gritaron de miedo. Eren de repente recordó la muerte de su madre, su ira hirviendo en la superficie, apretando los dientes con ira. No permitiré que se salga con la suya, pensó con furia. Sasa, saca a Samuel de aquí, a todos. El titán colosal está aquí mismo, no dejen que se escape. Lo matamos aquí mismo. Eren ordenó a todos, los otros lo miraron, asustados ante la idea de luchar contra el titán colosal, pero Eren no se molestó en esperar. Con movimientos rápidos y ágiles, Eren activó su equipo de maniobra tridimensional, usando los ganchos de agarre para sujetarse a las paredes de la ciudad. Mientras ascendía, sintió la emoción del viento en su cabello y la adrenalina corriendo por sus venas. Finalmente, llegó a la cima del muro, desenvainando sus espadas relucientes cuando sus pies tocaron la superficie sólida.
Ante él se alzaba la forma masiva del titán colosal. Eren miró a la cara del titán colosal con furia. Sus ojos verde esmeralda brillaron como gemas preciosas a la luz del sol, emanando una determinación feroz y un poder inquebrantable que parecía pulsar a través de sus venas. Su mirada nunca flaqueó mientras hablaba en una voz baja y retumbante. Oye, han pasado 5 años. Fin del capítulo.